presencia del doctor Dino Caro Cario. Él es profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1995, ordinario auxiliar desde diciembre del 2000. Ordinario asociado desde diciembre del 2007. En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas desde 1999 hasta enero del 2008. Y en la Universidad de Lima desde el 2009. Autor de más de 70 artículos especializados publicados en revistas nacionales y extranjeras en libros de derecho penal. Fundador y presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal. Y en esta mañana el doctor Dino Caro nos disertará sobre el tema el delito de tráfico de datos en la era digital. Sin más preámbulos, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Dino para su respectiva ponencia en este segundo día de ciclo de conferencias de la Semana Jurídica. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Universidad del Señor de Zipán por esta invitación. Y me alegra muchísimo de que la Facultad de Derecho, la universidad estén de aniversario y de participar también en la Semana de Derecho con esta ponencia en torno a un delito que algunos dirían que es menor, otros dirían que es un delito nuevo, otros dirían que es un delito que por no ser de sangre no es de los más importantes del sistema penal, y trataré de convencerlos o de persuadirlos de lo contrario, porque desde mi punto de vista, ahora que estamos viviendo, somos parte, digamos, de la era digital, estamos en tiempos de automatización, en tiempos de la expansión del uso de las nuevas tecnologías, la base de todo eso es el dato, ¿no? Es decir, el dato se ha convertido en el nuevo oro, el nuevo petróleo, el nuevo recurso natural, o tendríamos que decir humano, ¿no? Que es la base, digamos, para el funcionamiento de todas estas tecnologías. Todos los sistemas automatizados funcionan con datos. Voy a compartir una presentación. Entiendo que la pantalla se puede compartir. Sí, correcto. ¿Sí? ¿Pueden confirmarme que pueden ver, por favor? ¿Sí? Yo estoy conforme. Muchas gracias. Bien. Vamos a hablar entonces de este delito que para algunos, como decía, pues es nuevo, un poco extraño, un poco raro, el delito de tráfico de datos. Pero vamos sobre eso. Primero, una mención, como dicen, como se suele decir en inglés, un kick-off, es decir, como una patada de inicio, ¿no? Es algo así como para despertar y entender a de qué hablamos, ¿no? Es la referencia a esta portada, la portada de este libro de la señora Carissa Bellis, que dice Privacy is Power. La privacidad es poder. Why and how you should the back control of your data, ¿no? ¿Por qué y cómo tú deberías de tomar el control o retomar el control, ¿no? De tu data o tu información, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sostiene esta autora de un libro que bastante conocido y difundido en el mundo de la protección de datos personales? Ella lo que sostiene es que hay que prohibir la compraventa de datos personales como se prohíbe la compraventa de carne humana, ¿no? Esa es la parte, digamos, que puede sonar un poco fuerte, un poco exagerada. Es decir, traficar con datos, para ella, es como traficar con carne humana. Si no permitimos, o si consideramos que debe estar prohibido la compraventa de carne humana, deberíamos de prohibir también la compraventa de datos personales, ¿no? Bueno, ¿por qué la exageración, no? ¿Por qué la exageración? Yo la uso evidentemente solo como un llamado de atención, no es que necesariamente piense igual que la señora Carissa Bellis. Lo uso solamente como un llamado de atención en el sentido de alguna similitud, ¿no? Claro, la carne humana viene de los humanos, pero los datos también, y ahí está la similitud. Los datos provienen de ti, provienen de mí, provienen de todas las personas que estamos interconectadas en el mundo. Es decir, en este momento estamos usando la plataforma Zoom por elección nuestra, a nuestra decisión, y hemos aceptado los términos de uso de la plataforma, que incluye los temas de privacidad, protección de datos personales, derecho a la imagen, derecho a la voz, la posibilidad de compartir. Toda esta información de esta reunión está siendo procesada
no solamente por la Universidad de Zipán, está siendo procesada además por la plataforma. En este caso es Zoom, ¿no? La plataforma Zoom, como todas las plataformas inteligentes de videollamadas, reuniones, teleconferencias, son plataformas que funcionan con inteligencia artificial. Y son plataformas que se van perfeccionando ¿en base a qué? En base a tus datos. Lo que yo hablo, las imágenes nuestras, lo que compartimos, la oportunidad en que compartimos, los lugares desde los cuales compartimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se va convirtiendo en ¿qué? En data. Data que multiplicada por miles de usuarios se convierte en lo que tendríamos que denominar la Big Data. La Big Data. ¿Por qué es la Big Data? O la gran data son millones o trillones de datos que utilizan los sistemas informáticos con la finalidad de ofrecer soluciones, ¿no? Soluciones son aplicaciones, búsquedas, encontrar información sobre alguien. Hoy en día, saber si alguien existe o no es tan fácil como ir al Google, ¿no? Googleas un nombre y te puede aparecer ahí su página de Facebook, su página de LinkedIn, su Twitter, y ver si se está peleando con alguien o no en Twitter. Por ahí, si tienes suerte, lo puedes encontrar en Tinder, lo puedes encontrar en estas plataformas para conocer personas, ¿no? Como Facebook Amigo, Facebook Love, ¿no? Instagram, en fin, podemos buscar en otra plataforma como TikTok, etcétera. O saber si esa persona ha tenido algún escándalo porque de pronto manejó un día en estado de ebriedad, o de pronto ganó un premio y esto fue a la prensa. O de pronto alguien lo relacionó con un crimen y fue a la prensa. Pues, toda esa información está ahí, digamos, rodeándonos a nosotros. Lo que quiero decir con esta parte, entonces, es que este mundo se mueve con nuestra data, con nuestra información. La información que nosotros compartimos, consentimos, y hay veces no consentimos. Ahí vienen las sanciones, ¿no? Porque tenemos en Perú, como en muchos países, leyes de protección de datos personales para sancionar a los que trafican con datos, a los que realizan un tratamiento ilegal de los datos. Ese es el approach que yo le quiero dar a la situación. Entonces, para entrar ya en el detalle, vivimos en una época en la que Yuval Noah Harari, que es un bestseller, un antropólogo, historiador israelí-americano, llama el dataísmo, ¿no? Estamos en tiempos del dataísmo. ¿Qué es el dataísmo? Es el culto al dato, ¿no? El dato, y estoy hablando de los datos personales, y acá vamos a diferenciar luego lo que son datos estructurados y no estructurados. El dato es el nuevo recurso. Es el nuevo recurso natural, emana de nosotros, muy bien, es mundial y es renovable geométricamente, ¿no? No es como el petróleo, que es un recurso que se agota. Muy bien, es un recurso renovable geométricamente. Y digo renovable geométricamente porque mientras más poderosos sean los sistemas informáticos, mientras más poderosa sea la cantidad de aparatos a los cuales estamos interconectados, el factor es un factor de multiplicación geométrica. Son millones, trillones, teras de datos que se van compartiendo dentro de los sistemas y que sirven como, vuelvo a repetir, para producir o generar soluciones, aplicaciones, etc. Datos públicos y privados, ¿no? Datos públicos del Estado, datos privados que nos pertenecen solo a nosotros, ¿no? Y acá hay que diferenciar, ¿no?, los datos. Datos estructurados y no estructurados. ¿Cuál es la diferencia, no? Los datos estructurados son los datos que ya están tabulados. Son los datos que ya están clasificados, vamos a decirlo así. Tú vas a la RENIEC tiene datos estructurados. ¿Qué son esos datos estructurados? Nombres, apellidos, direcciones, número de celular, si es que ya lo has consignado como tal en el RENIEC, que se puede hacer, tu correo electrónico. Esos son los datos estructurados. Pero también hay datos no estructurados, ¿no?, que un sistema como el RENIEC registra, ¿no? Porque en tu DNI también aparece tu foto. Y la foto es una imagen, y esa imagen es no estructurada. ¿Por qué? Porque no está clasificada esa información. El tamaño de tu nariz, el tamaño de tu frente, el tamaño de tus ojos, tus cejas, pelo, tus orejas, todo eso no está tabulado. Alguien puede describir genéricamente. Yo me acuerdo que hace años, en los documentos de identidad,
tipo la libreta electoral o la libreta militar, aparecía, ¿no? El test, ¿no? El test. Eres blanco, eres negro, eres trigueño, eres indio, eres moreno, test, ¿no? Entonces, algunos ponían, no les gustaba poner ahí test trigueño, no les gustaba, pues test blanca, ¿no? Todos querían tener test blanca, y nadie quería tener test negra. Claro, ese dato, por ejemplo, hoy en día es un dato invasivo, ya no existe, ¿no? Es un dato sensible y ningún sistema puede, por mandato legal, recuperar o registrar información en torno a tu etnia, ¿no? O tampoco a tu orientación sexual, etcétera. Son datos que ya no aparecen registrados. Pero bueno, entonces, un sistema como el RENIEC, que hemos puesto como ejemplo, incorpora datos estructurados y datos no estructurados. Y los no estructurados son la imagen y tu firma, tu huella digital, son datos no estructurados. Esa data no estructurada ya es la que más abunda en el mundo, porque los datos estructurados que están clasificados y tienen los bancos, por ejemplo, con tus datos, tus cuentas o RENIEC, los sistemas informáticos de las empresas, son la mínima cantidad de datos. Se considera que los datos estructurados, es decir, ya clasificados, tabulados y, digamos, clasificados, son el 20%. El 80% de los datos son datos no estructurados. Textos, en Word, o incluso texto escrito a mano, escaneados, imágenes, videos, audios, lo que circula en las redes sociales, el lenguaje natural, el lenguaje corporal, los signos vitales. Yo me interconecto a un smartwatch, un reloj inteligente, tipo el de Apple u otro, y este va registrando información que va a una base de datos y yo la comparto. Casi todo el mundo comparte al bajar la aplicación. Tus pulsaciones, tu respiración, cómo duermes, todo puede estar registrado a través de tus signos vitales, ¿no? El lenguaje corporal que tengo yo en este momento está registrado. Cómo muevo la cabeza, si muevo las manos. Y todo eso, aunque ustedes no lo crean, sirve para procesar información. Por ejemplo, ¿no? Hay unos sistemas ahora, ustedes lo pueden googlear, que se llama inteligencia artificial emocional. La inteligencia artificial emocional es un sistema, o son sistemas, varios proveedores que están experimentando con esto, son sistemas que permiten ya dar una lectura o una aproximación a tus emociones a partir de tu lenguaje corporal. Muy bien, el signo de tus ojos, tu respiración, la forma en que te mueves, si miras hacia abajo, si miras hacia el costado, cómo luces tú, tal vez muy alegre, tal vez muy deprimido, tal vez muy eufórico. Inteligencia emocional, es decir, inteligencia artificial para testear tus emociones, ¿no? Pero imagínate tú un sistema que ya está bajo experimentación, por cierto, donde tú puedes entrevistar a alguien para el trabajo, ¿no? Y de pronto el sistema te dice, oiga, el rostro del entrevistado revela que tiene un nivel de ansiedad del 50% o del 69%, o revela que está eufórico, y en verdad no es así, es una euforia, la euforia es una emoción momentánea. U otro que te diga, oye, este señor parece que está mintiendo, ¿no? Porque mira hacia arriba y el sistema registra como, oye, el que mira hacia arriba es alguien que puede estar mintiendo, o el que mira hacia el costado, ¿no? Bueno, todo eso puede haber. Y todo eso puede ser ilegal, además. No tiene que ser legal. Primero la ciencia va por delante y luego vienen los límites, ¿no? Cuando clonaron a la oveja Dolly hace más de 20 años, todo el mundo pensó, oye, ¿ya han clonado humanos o no? Se supone que no, ¿no? Seguimos creyendo que no, tal vez ha pasado y no nos hemos enterado. Oiga, cuando hubieron los primeros bebés probeta, eran cultivados en un tubo, nadie se preguntó si ya había pasado antes o no, ¿no? Todo el mundo dijo, bueno, ya pasó, ahora estamos bien, todo lo queremos. Bueno, entonces, datos estructurados y no estructurados. ¿Por qué ha revolucionado, digamos, por qué ha revolucionado los sistemas digitales a partir del análisis de datos? Esto es algo que tiene prácticamente carta de partida o partida de nacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque aproximadamente hasta el año 2010, vamos a decirlo así, es decir, hasta hace 12 años, los sistemas tenían la capacidad de procesar fundamentalmente, ¿no? Principalmente, datos estructurados. Es decir, hasta hace apenas 12 años,
los sistemas informáticos, incluyendo las aplicaciones gratuitas como las redes sociales, básicamente procesaban datos estructurados. Es decir, nombres, apellidos, direcciones, pero claro, ya a partir de la computación, cognitiva, ya a partir de los sistemas de computación cognitivo, se ha venido desarrollando lo que es el procesamiento de los datos no estructurados. Y por poner un ejemplo, ¿no? La primera empresa, una de las primeras empresas que ha estado en esa dirección es la IBM. La IBM dicen ellos que no hacen inteligencia artificial. Ellos lo que hacen es computación cognitiva. Es decir, hacen que el sistema informático que se enfrenta a un determinado sector de la vida diaria de la persona o de la ciencia, empiece a aprender, ¿no? Como un niño que empieza a aprender y se va llenando de datos, hasta que el sistema en un momento te puede dar respuestas inteligentes, ¿no? Respuestas imprevisibles, respuestas que no estaban programadas. Eso es algo que ya existe hoy en día. Han pasado 12 años desde la incursión en la computación cognitiva y hoy en día, ¿qué tenemos, no? Tenemos cosas soft o blandas como el chatbot. Muchos pueden entrar a la página de Latam o de Iberia o de algún sistema o de alguna empresa y dice, ¿quieres conversar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? Es un chatbot, ¿no? Está a las 24 horas y va aprendiendo de la información que tú le vas dando, las preguntas y los fallos, va aprendiendo el sistema. Bueno, entonces, tienen ahí ustedes un ejemplo de una respuesta inteligente tras el procesamiento de tus datos, ¿no? Tus datos. ¿Y cuáles son esos datos? Lo que tú escribes, que es data no estructurada. Porque tú puedes escribir buenos días o puedes escribir vete al cuerno, vete al diablo, ¿no? A un chatbot. Va aprendiendo cuál es tu respuesta. Bueno, eso por poner un ejemplo soft, ¿no? Pero podemos poner ejemplos de alto standing, ¿no? Como los drones inteligentes, los smart cars o los carros inteligentes, que son, digamos, proyectos avanzados, ¿no? Uso de inteligencia artificial cognitiva, que ha procesado millones de datos para que un carro pueda moverse de un punto a otro sin matar a nadie, incluyendo el pasajero, Y todo eso es gracias a la computación cognitiva que ha permitido procesar data no estructurada. Pones un carro en la calle, eso no está estructurado. El carro es capaz de reconocer un perro, capaz de reconocer un peatón, incluyendo su edad, capaz de reconocer una luz roja, una luz verde, el sentido del tráfico, si hay un policía, si hay una emergencia y hay que parar, el sistema lo reconoce, para eso está preparado. Todo eso gracias a nuestros datos. Entonces, la computación cognitiva es una nueva disciplina, es una nueva interacción de la inteligencia artificial y es una oportunidad para crear valor. Dicen las empresas de informática, las empresas que compiten por la tecnología, dicen que estamos aquí ante una revolución ilimitada, Ahora, estos sistemas de computación cognitiva emulan el proceso de la inteligencia cognitiva del humano, lo que le decía como un niño, ¿no? Observar, interpretar, evaluar y decidir. Es capaz de aprender mediante el uso de redes neuronales, entiende el lenguaje natural. Hay muchos experimentos, pueden buscarlos ustedes en internet, de empresas que han, encargado a la inteligencia artificial que haga una llamada, por ejemplo, para agendar una cita en la peluquería, ¿no? Llama a la peluquería el sistema de inteligencia artificial. Habla con la persona del counter o quien atiende la llamada de la peluquería y agenda una cita. Y le preguntan luego digamos, a la persona que recibió la llamada, oiga, ¿usted sabe con quién habló? Así, hablé con el señor o la señora tal. Claro, y ese señor o señora tal no existe porque ha hablado con la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial hoy en día no es solamente voces robóticas, pueden ser voces como las que manejamos nosotros perfectamente. De hecho, ustedes pueden buscar ustedes en internet una aplicación que se llama Synthesia, ¿no? Synthesia es una aplicación donde tú pagas $30 por mes y a Synthesia le puedes dar textos, eliges tu avatar, una cara. Yo lo he hecho, lo he hecho para una publicidad que hicimos de un curso de la Asociación Peruana de Compliance. Synthesia, ¿no? Escoges tu avatar, le das el texto y el avatar habla con lenguaje natural, moviendo la cara, moviendo la cabeza. Lee el texto que tú le das, lo grabas y lo puedes publicar. Claro, entonces el sistema puede utilizar el lenguaje natural. Genera y evalúa hipótesis basadas en evidencias que emanan de datos,
se adapta y aprende la interacción con otros usuarios, humanos o no, es decir, pueden interactuar entre máquinas. Y bueno, democratiza en cierto modo el acceso a la información. Esto es algo que finalmente parte de nosotros por la data, pero se devuelve al mundo en estas soluciones o aplicaciones. Un ejemplo que ustedes pueden buscar, ¿no? A ustedes les puede gustar ver estas cosas. Pueden buscar un video ya antiguo ahora, que es del año 2016, fíjense ustedes, antiguo, ya tiene 6 años, de Watson. Watson era, digo, porque ya ahora está de baja. Watson era una aplicación científica de la IBM, que era, digamos, había sido creada básicamente para el uso de la medicina. Era como una suerte de consultor médico, nunca para reemplazar humanos, sino para poder interactuar con médicos y dar consejos, dar opiniones. Bueno, entonces Watson conversa con Bob Dylan, el músico, ¿no? El guitarrista. Y Watson le dice, yo puedo leer 800 millones de páginas por segundo. En ese momento, ahora será muchísimo más. O sea, ahora con los desarrollos que hay en términos de computación cuántica, que es otra tecnología de futuro, sería mucho más. Pero dice Bob Dylan, le dice a Bob Dylan, yo puedo leer 800 millones de páginas por segundo. Le dice Watson a Bob Dylan, mi análisis muestra que la mayoría de temas sobre Bob Dylan, claro, son el tiempo que pasa y el amor que se desvanece. Le dice Watson, yo nunca he conocido el amor. Esto como publicidad de la IBM en su momento, hace 6 años, era potente porque lo que había hecho Watson no era decir lo que decía el Internet. No era decir o repetir lo que decían las 800 millones de páginas que habían sobre Bob Dylan. Lo que le estaba diciendo era, Bob Dylan, yo he analizado esas páginas y en verdad hay 2 temas sobre ti. El tiempo que pasa y el amor que se desvanece. Algo poético incluso. Eso es una respuesta inteligente del sistema. Y más cuando le dice al final, casi como ironía, yo nunca he conocido el amor. Y termina la propaganda, que es corta, la publicidad demorará 30 segundos, o tal vez algo más. A Watson intentando captar como Bob Dylan, yo no sé cantar, quiero aprender, eso. Y Bob Dylan se va, ¿no? Ríe. Bueno, son respuestas inteligentes de los sistemas. Y acá lo vemos en algo, digamos, anecdótico, pero piensen ustedes, como decía hace un momento, en un dron inteligente, o piensen ustedes en un smart car. Bob Dylan. Creo que ahí no se escucha, ¿no? Solo Solo quiero saber si se escucha, porque no está compartido el audio, ¿no? ¿Se escucha el audio solamente para saber si pongo la aplicación? A ver, ¿puede ponerlo otra vez, doctor? Sí. 100 million pages per second. Sí se escucha. The analysis shows you ¿Cómo? Sí se escucha. Ah, bueno. Para que vean ustedes la propaganda rápidamente, acá está. love. News. Bob Dylan. La pongo otra vez. Bob Dylan. To improve my language skills, I've read all your lyrics. You've read all of my lyrics. I can read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are that time passes and love fades. That sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing? Do bebop, bebop a do. Doobie doobie do. Do. Y ese fue el diálogo, ¿no? Donde hablaron de lo que ya he mencionado, y es un ejemplo de cómo un sistema puede manejar el lenguaje en términos perfectamente naturales, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, ya yendo sobre las cuestiones jurídicas, ¿no? Yendo sobre las cuestiones jurídicas, el contexto, ¿no? En el ámbito internacional, entonces nos queda claro que los datos son el nuevo petróleo, como ha dicho Clive Humby en el 2006. Los ciberdelitos generan costos de 170.400 millones de dólares para el 2022, según la predicción de Gartner, hecha en el 2018. 154 países han establecido algún tipo de legislación sobre ciberdelitos en el mundo. Ahí está el informe de UNTAC del año 2020. A nivel nacional, algunas cifras. Perú ocupó el 3er puesto en spyware en América Latina, según el informe de CE del 2019, pero ocupaba el 4º puesto en el malware, que son los software maliciosos, ¿no? Que te pueden llegar vía troyano, por ejemplo. 4º puesto en malware en América Latina, según el informe de Kaspersky del año 2019. Entonces, tenemos todo esto, ¿no? Datos y, por otro lado, ciberdelitos
delitos, digamos, informáticos. Yendo ahora, ¿no? ¿Qué es el delito de tráfico ilegal de datos? Este delito está tipificado en términos generales en el artículo 207D del Código Penal peruano. Dice, ¿no? El que crea, ingresa o utiliza indebidamente una base de datos sobre una persona natural o jurídica, identificada o identificable para comercializar, traficar, vender, promover, favorecer o facilitar la información o facilitar información relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera o de otra naturaleza análoga, creando o no perjuicio, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Bueno, este delito, que es el delito de tráfico ilegal de datos, consiste, por lo tanto, en vender, traficar o comercializar datos referidos a una persona natural o jurídica, ¿no? A los cuales has accedido ilegalmente. En el Perú esto se criminalizó a través de la ley número 30.076, que modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Ejecución Penal, el Código de los Niños y Adolescentes, y crea incluso un registro y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana. Es decir, la primera aproximación que hubo sobre este delito era una aproximación estrictamente pensada en lo que era la seguridad personal. Sin embargo, el punto de partida es claro, ¿no? Hoy en día este delito es un delito que permite sancionar toda forma de tráfico ilegal de datos. Y quiero poner un ejemplo para que esto pueda, digamos, quedar claro, sin perjuicio de hacer una revisión breve a lo que son los delitos informáticos, ¿no? Porque el tráfico ilegal de datos también tiene relevancia dentro de la legislación en materia de delitos informáticos. La ley 30.096, ya, que finalmente fue derogada, trajo consigo el delito de tráfico de datos. Ese delito estuvo, digamos, en vigencia muy poco tiempo, ¿no? Se puso en vigor el 22 de octubre del 2013, pero finalmente fue derogado por la ley 30.171, que sustituyó la ley de delitos informáticos. Es decir, estuvo en vigor cerca de 7 meses, 6 meses, 7 meses, y se crea la figura del delito de tráfico ilegal de datos personales, ¿no? Y este es el delito de tráfico ilegal de datos personales, que está en el 154A del Código Penal. Se delimita entonces el alcance a los datos que sean de personas naturales y no sean información pública. Muy mala ubicación porque está dentro de los delitos contra la libertad, pero es la ubicación que se tiene ahora en el Código Penal, 154. Dice, el que ilegítimamente comercializa o vende información no pública, es decir, personal, relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral o financiera, o de naturaleza análoga sobre una persona natural, ¿no? Será reprimido con pena privativa de 2 a 5. Si el agente comete el delito como parte de una organización criminal, la pena se aumenta en 1/3 por encima del máximo legal. Y si hablamos de 1/3, estamos hablando aproximadamente de 1 año y medio más, es decir, estaríamos aproximadamente en hasta 6 años y medio, casi 7, que podría llegar la pena máxima por este delito de tráfico ilegal de datos personales. Ahora bien, ¿cuál es el bien jurídico protegido, no? El bien jurídico protegido acá es la privacidad e intimidad de la persona natural o jurídica, de ser el caso. El secreto empresarial, la propiedad industrial también puede ser un bien jurídico protegido. Hay la necesidad, a mi juicio, de darle un enfoque superindividual o como bien jurídico colectivo. Esto no puede ser visto solamente en términos de privacidad. Para mí hay acá en juego un bien jurídico de naturaleza superindividual, porque al proteger los datos individuales estamos protegiendo además al colectivo. Hay la necesidad entonces de darle también un enfoque económico y social al control de la Big Data. Por eso que las leyes de datos personales son leyes que establecen un conjunto de procedimientos, ¿no?, para el tratamiento de los datos. Para mí, finalmente, el fundamento de este delito es el mismo que está detrás de la protección de datos personales. Por eso que toda la primera parte de esta intervención me he enfocado en la necesidad, ¿no?, la importancia de la protección de lo que son los datos personales. Y acá vamos a la vinculación con datos personales. En principio, este delito no se superpone con el derecho administrativo sancionador. La ley 29733 de protección de datos personales y su reglamento no establecen una sanción para esta acción específica. Esto es delito y merece una sanción penal.
La normativa de protección de datos personales sí establece una sanción complementaria para el demandante de los datos personales, es decir, para que el recopila datos personales mediante medios fraudulentos, ilegales o ilícitos. De hecho, hay ejemplos ya de empresas en Perú que han sido multadas, por ejemplo, por traficar con datos personales relativos a los antecedentes penales, ¿no? Hay un caso incluso, o dos casos, perdón, que han llevado al Tribunal Constitucional, uno con éxito, se publicitó en agosto de este año una sentencia de un ciudadano que había demandado al Ministerio del Interior porque registraba un antecedente penal sin haber cometido delito. Es decir, en algún momento la policía lo vinculó a un caso de tráfico de drogas, pero el caso fue archivado. Pero el Ministerio del Interior se oponía a eliminar el dato. Bueno, el Tribunal Constitucional ordenó por derecho al olvido a eliminar el dato. Entonces, esto es un tema directamente vinculado, como reitero, al tema de protección de datos personales, ¿no? Y la pregunta que dejo en el aire, como una pelota que da bote, y ahora en tiempos de mundial, es el tema de la protección de datos personales, como la guerra contra las drogas o el lavado de activos, ¿es una guerra que estamos ganando? ¿Es una guerra que vamos a perder? Vamos a llegar al punto en el cual toda nuestra Big Data pueda ser utilizada no solo a nuestro favor, sino también en nuestra contra. Esto ha determinado que en Europa en particular haya una discusión muy fuerte y muy potente en torno a la aprobación de la ley o el reglamento, ¿no? Que va, digamos, a regular el uso de la inteligencia artificial. Se requiere una inteligencia artificial ética y confiable, ¿no? Confiable sobre todo. Es decir, que la inteligencia artificial no pueda ser utilizada en contra de los ciudadanos. Por ejemplo, ¿no? En el proyecto de reglamento está prohibido, absolutamente prohibido, que se pueda, digamos, crear un rateo de las personas, es decir, que te puedan hacer una puntuación como ciudadano en virtud de determinadas informaciones, ¿no? O, por ejemplo, está prohibido de que la inteligencia artificial se pueda utilizar o implementar con sesgos cognitivos que puedan dar lugar a soluciones discriminatorias. En el derecho comparado, esto es algo que ya proliferó, ¿no? Hay sanciones penales previstas en Argentina, los Estados Unidos, Bélgica, Francia, Italia, Turquía. De modo similar acá en Perú, como ya he mencionado, ¿no? La comercialización ilícita de datos suele criminalizarse, ¿no? En el caso de que sean datos personales, o en caso se transfiera de forma no consentida o activos digitales, ¿no? También pasa así en Colombia. Acá tenemos la regulación colombiana solo como referencia, el artículo 269F del Código Penal, delito de violación de datos personales, 269J, transferencia no consentida de activos. Argentina, el 157 bis del Código Penal también, perdón, de la Ley 26388. Podemos ver también en el caso de Estados Unidos y otros países, ¿no? Acá podemos ver una síntesis de lo que pasa allá, ¿no? Hay la Federal Law, la International Federal Law Protects, la Coder Versus and the Federal Law, la Nature of the Regulation, las agencias, ¿no? Del cumplimiento de la ley civil, y también, como vemos en la columna celeste, hay penas, ¿no? Penas, sanciones, ¿no? Sanciones, ¿no? Y acá pueden ver ustedes las diferentes sanciones que se prevén, incluso de naturaleza penal, en las diferentes leyes, ¿no? La Grand Lake Village Act, la Health Insurance Portability and Accountability Act, la Fair Credit Reporting, la Communication Act. Es decir, normas del sistema americano que tienen una protección penal para lo que significa data, ¿no? Data privada o personal. Lo mismo, en cierto modo, se puede predicar de Turquía, Bélgica, Francia, Italia, ya para no extenderme más. Entro en la última parte, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Finalmente, compliance. Hay que hacer compliance frente a la data personal. El gran problema está en la parte ética, las cajas negras. Los sistemas informáticos tienen cajas negras. No sabemos cómo funcionan los algoritmos. Y nadie quiere que sepamos porque el día que sepamos puede haber problemas de privacidad, puede haber problemas de secreto industrial, etcétera, ¿no? Por eso es que José Ignacio Latorre, pueden ver ustedes hacia la derecha, escribió un libro hace algunos años relativo a la ética para las máquinas. ¿Es posible programar la ética? Bueno, la puedes programar si la conviertes en datos. La ética puede ser un dato más, ¿no? Acá, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Google se carga a su comité de ética en inteligencia artificial día después de anunciarlo. Esto pasó hace algunos años.
Google creó un comité de ética y el comité de ética fue desarticulado. Lo que estoy queriendo decir es que la autorregulación no es suficiente, se requiere regulación dura, ¿no? Como la que se está discutiendo en Europa sobre el uso de la inteligencia artificial. Se requiere en consecuencia en estas leyes control de la Big Data de entrada, control de los algoritmos, ir hacia la transparencia algorítmica, el control de los resultados, ver que las decisiones de la IA sean fiables y no discriminatorias, y desde luego abrir la caja negra a través de las posibles auditorías algorítmicas, es decir, auditar los algoritmos, ver que los algoritmos operen correctamente, ¿no? Y bueno, ¿qué dirían las empresas? Las empresas dirían, oye, propiedad industrial, ¿no? Secreto industrial, ¿no? Va a ser una guerra que solamente se va a poder llevar adelante si hay una regulación dura, ¿no? Es por eso que el grupo Morningside de la Universidad de Columbia, que ha desarrollado una serie de, digamos, reglas, ¿no? De hard law, o propone reglas de hard law, plantea a la cabeza Rafael Yuste, un profesor de neurociencias, que trabaja, bueno, finalmente en Columbia, pero es español catalán de Barcelona. Lo que ha propuesto son crear las reglas duras en torno a los llamados neuroderechos, ¿no? Y los neuroderechos tienen un sentido en la medida que ya se están desarrollando aplicaciones como Neuralink, o aplicaciones, digamos, que van en la línea de poder implantar un chip en el cerebro para poder interconectar el cuerpo con la máquina, ¿no? Por eso que en la parte de arriba dice neuralink.com, IoT to IoB, ¿no? Que es el Internet de las cosas, Internet of Things, hacia to Internet of Body, ¿no? El Internet de los cuerpos. Y eso ha dado lugar, ni más ni menos, que a esta iniciativa, ¿no? Neuroderechos, ¿no? Es decir, las regulaciones deberían de protegernos frente a la expansión de esta tecnología para proteger la identidad personal, el libre albedrío no digital, la privacidad mental, el derecho a la igualdad de acceso al aumento mental o el derecho a la protección contra el sesgo algorítmico, ¿no? Y esto es algo que acá en Perú se está desarrollando, porque en el proyecto de Carta Peruana de Derechos Digitales se está incorporando esto de acá. Como se ha incorporado como idea dentro del Reglamento Europeo y del Consejo sobre la inteligencia artificial, o en la Carta Española de Derechos Digitales, ¿no? Que se aprobó el año pasado, que es una carta de soft law, es el modelo, digamos, español es soft law, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado en Chile, ¿no? Esto se ha convertido en hard law y se ha incorporado en la Constitución una norma que tiene que tener un desarrollo legal para lo que pueda significar los detalles ya en torno a los llamados neuroderechos. Bien, muchas gracias por su atención y yo quedo atento a cualquier pregunta que hubiera de ser el caso. Gracias. Muchas gracias, doctor Dino, por esta brillante disertación esta mañana que estamos siguiendo sobre la Semana Jurídica que está organizando la Escuela Profesional de Derecho. Y sí, tenemos varias preguntas por parte de nuestro público presente. Una de ellas es, ¿cuál es la responsabilidad penal de las redes sociales frente a los delitos de suplantación de identidad y otros relacionados a delitos sexuales en la población de menores de edad? A ver, vamos a ver. Este es un tema ya que tiene, digamos, varios ámbitos, ¿no? Porque por un lado puede tener un perfil vinculado al uso de la tecnología, violación de datos personales, pero tiene también una relación muy clara con lo que es la libertad o la indemnidad sexual en el caso de menores de edad. Entonces, frente a esto, la respuesta es clara, ¿no? La ley sanciona esto como delito, digamos, tanto delito contra el pudor como delito contra la intimidad, o también en lo que es suplantación hay delitos de falsedad, ¿no? Entonces, que esto es un delito, no es un tema de discusión. La discusión es forense, ¿no? ¿Cómo perseguir penalmente esto? Y es ahí donde tenemos un problema grave, porque como nosotros tenemos, al igual que en muchos países, reglas como el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones, acceder al IP o acceder al punto en el cual se puede estar realizando o cometiendo este delito es algo que puede generar dificultades. Por ejemplo, ¿no? La policía que tiene las unidades para lo que es la lucha contra los ciberdelitos o los delitos de alta tecnología o estos delitos vinculados al uso de sistemas informáticos, tiene ya algunas herramientas, ¿no? Como por ejemplo
la posibilidad de poder acceder al levantamiento secreto de las comunicaciones con cierta rapidez a través del fiscal y el juez, ¿no? Eso es algo que se puede hacer, ¿no? Pero el problema es un problema de recursos y es un problema de falta de especialización. Porque por poner un ejemplo, ¿no? Una persona que clona un perfil, ¿no? Tú puedes llegar a determinar ya a través de qué computadora se ha clonado el perfil y a través de qué computadora se ha subido esa información. Eso se puede hacer con cierta, digamos, facilidad, pero es algo que también puede prestarse al fraude. Por ejemplo, las aplicaciones de VPN. Tú cambias el VPN y haces aparecer como que lo has hecho desde China cuando en verdad lo has hecho desde Chiclayo, desde Piura. Muy bien, sin ningún problema. Si el perito, si el experto, si el técnico no es capaz de detectar ese tipo de problemas o no cuenta con los software para poder, digamos, entrar al detalle y poder ubicar al autor, entonces tenemos una guerra perdida, ¿no? Entonces, a mi juicio, es fundamental de que el Estado tenga una unidad de élite, no solamente a nivel de lo que es la policía, sino en verdad a nivel de lo que es gobierno, Estado, ¿no? Gobernanza en general, gobernanza digital, la posibilidad de tener todas estas herramientas, porque hay veces el problema puede no ser un perfil falso de Internet, puede ser un tema que puede implicar ataque al Estado, puede implicar un tema que pueda significar el ataque a una empresa privada, o puede ser un tema que puede estar vinculado, relacionado con ataques informáticos con fines económicos, ¿no? Con la finalidad de vaciar cuentas. Es decir, las posibilidades son infinitas, pero no tenemos la especialización. Lo que hay es algunas unidades de élite policiales trabajando en esto, pero eso necesita en definitiva un reforzamiento. Entonces, la respuesta es clara. Regulación hay, tenemos la regulación, lo que no tenemos es las herramientas forenses. No te escucho porque estás muteada. Mil disculpas. ¿Cómo se combate la vulnerabilidad de la seguridad de instituciones comerciales ante la afectación causada por robos de tarjetas de crédito? Bueno, este es otro tema súper, digamos, común. Ya hay mucha experiencia en relación a este tipo de temas. Ya, la casuística es muy clara. La casuística es muy clara. La clonación de tarjetas de crédito ya es relativamente fácil dependiendo los niveles de seguridad que tenga la tarjeta de crédito. Y yo creo que el problema hoy en día es del proveedor de la tarjeta de crédito. El ciudadano común y corriente está en la necesidad de usar su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, porque estamos en un mundo digital, ¿no? Todo el mundo usa Yape, necesita utilizar para el Yape una tarjeta de débito, por lo menos, de un banco, ¿no? Todo el mundo usa PIN, y esto es algo que ha incrementado, digamos, la bancarización en el Perú y es positivo. Pero yo creo que el trabajo por generar sistemas de tarjeta de crédito que sean fiables es un trabajo que le corresponde básicamente al sector privado. No es un trabajo que a mi juicio le corresponde al sector público. Los temas de antifraude es algo que tiene que ser manejado por los proveedores de la tarjeta de crédito porque son ellos los que te están dando un servicio. Es como cuando tú vas a un concierto, ¿no? La seguridad no te la tiene que dar necesariamente la policía, te la tiene que dar el privado que organiza el concierto. El privado que organiza el uso de una cafetería o el uso de un restaurante tiene que proveerte de buenos servicios. Igual acá, ¿no? La seguridad informática, la seguridad patrimonial es parte del servicio que te tiene que dar el proveedor de la tarjeta de crédito. Y es por eso que en el mundo hay una carrera importante por generar más seguridad informática, ¿no? Ahora bien, suscitado el hecho, acá hay algo que los consumidores tienen que saber, ¿no? Suscitado el hecho, el banco es el primero llamado a responder. Y es algo que la gente no sabe necesariamente. Te clonan una tarjeta, llamas al banco y el banco dice, no sabe, no sé, haz tu denuncia, haz tu queja, tienes que llamar 3 veces, no hay una cara, te mandan al chatbot y el tema es un tema, digamos, complejo. Lo que tienes que hacer tú es tu denuncia penal. Y los bancos no quieren las denuncias penales porque para ellos es más fácil reponerte la plata con el uso del seguro de fraude a estar litigando un caso penal. Pero llegado el caso, si el volumen de plata, el dinero es importante, pues lo tienes que hacer. Tú vas a poder aportar las evidencias de que tú no has realizado esos consumos por diferentes motivos. No dile al banco nada más, a ver, tráeme los vouchers, ¿no? A ver quién firmó, ¿no?
Entonces, y además, mira, han habido muchos casos donde incluso, yo recuerdo uno, y no puedo mencionarlo por secreto profesional, de un banco, uno de los principales bancos del Perú, donde el problema de la clonación no fue del banco, pero fue su proveedor. Es decir, no fue de una mafia, que no fue de una mafia internacional, una mafia de la calle, no, no, el propio proveedor del banco, que le otorgaba servicios informáticos al banco, es decir, el propio proveedor que le otorgaba seguridad al banco, dentro de ese proveedor, dentro de esa empresa, una empresa además no peruana, había un grupo de personas que habían visto una puerta, una brecha de seguridad, la habían usado para clonar tarjeta de crédito. Y eso es algo que, vamos, ahí ya no puedes ni siquiera responsabilizar al consumidor. Por eso digo, la seguridad te la tiene que dar el proveedor, te la tiene que dar el banco. Gracias. Bien. Y nuestra última consulta por parte de nuestro público presente es importante este tema porque hay tipos penales ni catálogos regulados de potencial de delitos por la identificación del sujeto procesal. Si identificamos como ser inteligente a la IE y como proceso intervenido por el hombre en la computación inteligible. Bueno, es una apreciación que están haciendo por parte de nuestro público. Y sí, efectivamente, esto de la era digital ha complicado, se podría decir, un gran aspecto. Personalmente he tenido problemas, sí, con bancos sobre la identificación de los consumos que hicieron en una que otra oportunidad. Y sí he tenido muchos problemas personales, se podría decir, por no identificar este problema a tiempo, pues, ¿no? Y el banco realmente se cierra a una posibilidad de poder negociación, salvo que tú apliques el tema de Indecopi, el tema de recursos legales, que la mayoría de la gente no lo hace porque o desconoce o simplemente no hay el tiempo debido, ¿no? Sí, Entonces, evidentemente porque al banco el seguro le sube la prima si reporta cada vez más incidencias, ¿no? Entonces, para un banco, en términos egoístas y puramente mercantiles, es mucho más fácil que el cliente abandone el reclamo con todas estas trabas que hay a asumir el reclamo, que le suben la prima. Ahora, creo que hay una pregunta detrás importante, ¿no? Tiene que ver con los límites de la tecnología frente a la intervención humana, ¿no? Y ahí es una discusión vieja, larga, ¿no? No estamos en un punto en el cual podamos decir de que las máquinas van a sustituir al ser humano. Eso es algo que me imagino que progresivamente puede pasar en muchas tareas, ¿no? Sobre todo en las tareas mecanizadas, ¿no? Entonces hoy en día está claro de que las tareas mecanizadas o repetitivas deberían de estar a cargo de las máquinas. Lo que pasaba es que hasta antes del 2000, digamos, por ser un poco arbitrarios, las máquinas podían realizar todos los trabajos físicos, ¿no? Palas mecánicas, camiones, es decir, todo lo que pueda significar, digamos, uso de la fuerza física, ¿no? Pero en los últimos 20 años, las máquinas han empezado a realizar el trabajo intelectual del ser humano, ¿no? Y estoy hablando de la inteligencia artificial. Pero claro, nosotros podemos hacer un comparativo, inteligencia artificial versus humano, y hay cosas en las cuales la inteligencia artificial le saca mucha ventaja al humano, velocidad, capacidad de procesar datos, resistencia, la máquina trabaja las 24 horas al día, no reclama derechos laborales, no se va a quejar por trabajar mucho, muy bien, y la máquina solo procesa datos, y eso es un valor que hay que rescatar. Pero evidentemente lo que tiene el ser humano es lo que no tiene la máquina, ¿no? Ética, empatía, capacidad de reconocer diferencias que la máquina no puede, digamos, diferenciar. Y ese diálogo o esa discusión está detrás, por ejemplo, de los proyectos, son proyectos más que realidades, de los llamados jueces robots, ¿no? Los jueces robots o los jueces con inteligencia artificial, que son proyectos que se están implementando en China y ya en Estonia, por poner un ejemplo. Digamos, para los casos simples, como puedes ver tú en la página reclamador.es, que es un sistema informático que reclama por ti en España, y acá en Perú alguien está queriendo hacer lo mismo, son sistemas que en casos simples, casos pequeños, fáciles, pueden ayudar y pueden resolver. Por ejemplo, una demanda de un inquilino, ¿no? Una demanda del propietario de una casa que quiere desalojar al inquilino. Bueno, eso es algo que lo puede resolver rápidamente una máquina, ¿no? Y puede haber una revisión de un juez también. O sea, puede haber un juez que finalmente ponga el clic final, ¿no?
Así como el Waze, ¿no? O Google Maps, ¿no? Oye, ¿por Ujú. dónde voy? Oye, no me ha gustado la ruta por la cual me ha mandado el Google Maps, o no me gusta la ruta por la cual me ha mandado el Waze, ¿no? Así que yo voy a decidir al final. El clic final es humano. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es utilizar todas las ventajas que nos ofrece la tecnología, pero finalmente la decisión final es la del humano. Y el ejemplo de Watson, en lo que pueda significar el uso para la medicina, ha sido importante en su momento, ¿no? Porque era como una suerte de consultor, ¿no? De hecho, Watson, la IBM, compró una empresa que tenía procesadas millones de imágenes de cáncer, ¿no? Y Watson podía detectar rápidamente, viendo las imágenes de un paciente, qué tipo de cáncer era, más rápido que cualquier médico, porque tenía millones de imágenes registradas. Y en la medida que puedes procesar esa data no estructurada porque son imágenes, el resultado es muy potente, pero claro, el clic final es humano. El médico dirá, Watson, estoy de acuerdo contigo, no. Gracias por la información. Bien, sin más, muchas gracias por la invitación. Y Muchas espero... gracias, doctor Dino, No, por esta ya. disertación. Un tema muy interesante hoy en día, más que estamos con el sistema de la virtualidad y hemos pasado por un sistema virtual, ¿no? La era digital se ha vuelto hoy en día nuestro pan de cada día, se podría decir. Generalmente para todos los jóvenes y para todo el público en general, quien ha vivido sobre esta pandemia nos ha hecho vivir el tema de la virtualidad sí o sí. Y ahora que estamos aprendiendo a vivir virtual y presencialmente, conjugar las dos cosas a veces es un poco muy difícil, ¿no? Sí. Y más para Muchas gracias. para el sistema peruano. Sí, muchas Muy gracias, buen día doctor. y éxitos. Hasta luego. Muy Chao. amable, gracias.